El cielo abierto. Un programa dirigido por el padre Antonio Martínez Racionero. Creo en Dios Padre, creo en Dios Hijo, creo en Dios Espíritu Santo. Nuestra fe expresada en el credo es una fe trinitaria. El cielo abierto es un programa de espiritualidad, sobre todo de espiritualidad trinitaria, que intenta ayudarnos a vivir como hijos de Dios Padre, como hermanos de Dios Hijo, Jesucristo, y como templos vivos de Dios Espíritu Santo, para que seamos gloria y alabanza de la Santísima Trinidad. Querida familia de Radio María, queridos oyentes de este programa El Cielo Abierto, una vez más nos encontramos para profundizar en nuestra fe, sobre todo en nuestra fe en la Santísima Trinidad, misterio en el que se funda y al que tiende todo lo que Dios nos ha revelado. Y en concreto vamos a dedicar este programa número 32 a conocer y profundizar algunos de los poemas de San Juan de la Cruz, que aun cuando en todos podemos decir expresa esta fe trinitaria, hay algunos en los cuales lo expresa más explícitamente. Y tras una presentación sencilla de la poesía de San Juan de la Cruz, nos iremos deteniendo en estos poemas en los que tenemos referencias explícitas al misterio trinitario. Y en concreto en este programa vamos a comenzar el poema llamado Romances. El motivo, sobre todo, para esto es porque es un programa de espiritualidad trinitaria y también porque estamos celebrando un año santo de San Juan de la Cruz por ser el tercer aniversario de su canonización y el primer aniversario de la declaración de San Juan de la Cruz como doctor de la Iglesia. Pues aprovechando este contexto, vamos a ponernos como siempre en manos de la Virgen María, diciéndole: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Sagrario de la Santísima Trinidad, ruega por nosotros. Querida familia de Radio María, queridos oyentes de este programa El Cielo Abierto, que nos encontramos hoy profundizando, intentando reflexionar en algunos de los poemas de San Juan de la Cruz. Y como introducción a toda su poesía o producción literaria, pues sabemos que San Juan de la Cruz es el patrono de los poetas españoles, y no tanto por la cantidad de poemas que haya producido, porque, bueno, tenemos muchísimos poetas y grandísimos poetas españoles que tienen una producción literaria impresionante. San Juan de la Cruz no es que ha escrito muchos, pero los que ha escrito tienen una hondura, una profundidad
que quizá en palabras de muchos de sus comentaristas es donde la literatura castellana alcanza la mayor altura de perfección literaria y de profundidad de pensamiento. Y es que San Juan de la Cruz, que tiene, ya digo, no muchos poemas, pero sí que de los pocos que tiene, pues son variados en su composición métrica, en su rima, en su estilo. Escribe en distintas utilizaciones de la técnica literaria de poética, pero a mi juicio lo más maravilloso, lo más relevante de la poesía de San Juan de la Cruz son dos cosas. Ya digo, esto es una reflexión meramente personal. La primera realidad que destaco en la poesía de San Juan de la Cruz es que él escribe lo que vive. Es que sus versos son vividos en lo profundo de su corazón, antes de ser escritos en su pluma y en el papel. Y esto es algo maravilloso. Recuerdo leyendo la biografía de San Juan de la Cruz que cuando él fue apresado por los religiosos carmelitas calzados, en aquellas controversias que tuvieron, estando él siendo confesor de las religiosas carmelitas en el monasterio de la Encarnación, le había pedido Santa Teresa que la acompañara en aquella misión que le habían dado. Allí lo apresan, lo llevan a una celda que hacía de cárcel en el convento que los carmelitas calzados tenían en Toledo. Una celda que tenía una ventana, una saetera, que daba al río Tajo. Era pequeña, era oscura, era tremendamente calurosa en los meses de calor, imaginemos en Toledo, y también inmensamente fría en los meses de invierno. Pues es en esas condiciones donde San Juan de la Cruz, nos narran sus biógrafos, piensa en las estrofas que luego, cuando ya fuera de la cárcel pudiera escribir con más libertad, pues expresó en el poema Cántico Espiritual, que es quizá el poema más conocido y más leído de San Juan de la Cruz. Pues es ahí, en la cárcel, donde tiene esas experiencias maravillosas que luego expresará en ese poema tan profundo. Pero además, la segunda característica que destaco en la poesía de San Juan de la Cruz, y que además agradezco a Dios, porque no es para menos que darle profundas gracias a Dios de que haya tenido esta genialidad, y es que San Juan de la Cruz no solo escribe poemas, sino que los explica. Los explica en escritos en prosa, algunas explicaciones muy extensas que han dado lugar a tratados, y ahí está, por ejemplo, el libro de la subida al Monte Carmelo, donde es el más extenso, escrito en prosa de San Juan de la Cruz, y donde explica muy poquitos versos de uno de los poemas también conocidos, que es Noche Oscura. Ese poema, que tiene 8 estrofas, comenta solamente las 2 primeras. La primera estrofa para hablar de la noche activa del sentido, que en San Juan de la Cruz sería el primer paso en el camino de lo que tradicionalmente se llama la vía purgativa, la vía de los principiantes, de aquellos que comienzan un camino de unión con Dios. Y entonces ahí, comentando la primera estrofa, pues explica lo que sería la purificación de los sentidos, purificación activa. Luego, en esa misma obra, en Subida al Monte Carmelo, va a dedicar otros 2 libros, esta obra tendría como 3 libros, para explicar y comentando la segunda estrofa de la Noche Oscura, lo que sería la purificación del espíritu, en el libro segundo del entendimiento, de la potencia espiritual del entendimiento por la fe, y en el tercer libro la memoria y la voluntad por las virtudes teologales de la esperanza y la caridad. Este gran tratado de vida espiritual, que comienza por la purificación de los sentidos en la vía purgativa y pasa a lo que sería la vía
iluminativa, en la purificación activa del espíritu por las virtudes teologales de la fe, la esperanza y la caridad, está comentando 2 estrofas de un poema, de Noche Oscura, pero es toda una explicación, todo un desarrollo de vida espiritual que es de las, yo creo, de las cosas que más nos pueden ayudar en este maravilloso e importantísimo camino de lo que podemos llamar la transformación en Dios, camino de santidad. Y ya digo, solamente con 2 estrofas de un poema. Incluso estas 2 estrofas dan lugar también a otro libro que se llama Noche Oscura y que tiene a su vez 2 partes. En la primera trata de lo que sería la purificación pasiva del sentido, que da lugar a la entrada en la vía iluminativa, y en la segunda parte del libro de la Noche Oscura trata de la purificación pasiva del espíritu, que es donde ya el alma entra a esa plena unión con Dios en este mundo, que los espirituales llaman pues unión transformante, matrimonio espiritual. Sería lo que Santa Teresa en el esquema de las moradas habla en la 7ª morada, y esto en estos comentarios a estas sencillas estrofas y a este profundo poema Noche Oscura. Pues bien, así tenemos la maravilla del desarrollo que ha hecho también del poema, como citábamos antes, más conocido, el Cántico Espiritual, que son 40 estrofas. Este Cántico Espiritual, digo, es maravilloso y explica todo el desarrollo del alma desde que es tocada por el amor de Dios y, en lenguaje de San Juan de la Cruz, herida por ese amor, y sale a buscar a aquel que la ha herido de amor para vivir plenamente ese amor. Y en esa búsqueda pues hay una serie de diálogos entre el alma y Dios, y ahí hay una estrofa maravillosa, la última, no, la penúltima, sería en la versión del lo que llamamos el Cántico B, cuando comenta el aspirar del aire, y ahí en esa estrofa 39 es donde San Juan de la Cruz, comentándola, porque él va comentando cada una de las estrofas, cada uno de los versos de esas estrofas, va comentando las imágenes poéticas, y ahí, claro, la poesía adquiere una profundidad todavía mayor. Y en ese aspirar del aire, lo veremos Dios mediante en algún otro programa, es donde desarrolla, también a mi modo de entender, la explicación más profunda de la unión del alma con la Santísima Trinidad, la participación de cada uno en la Santísima Trinidad y en cada una de las divinas personas, y cómo ahí es donde llegamos a la máxima glorificación de la Santísima Trinidad, preludiando ya lo que será la vida del cielo. Así también encontramos una referencia a la Santísima Trinidad en el poema titulado Fonte o fuente que emana y corre. Y luego también hay un bellísimo comentario a la vida de la Santísima Trinidad y su acción en nosotros en el poema Llama de amor viva. Este poema, que consta de 4 estrofas y que escribió San Juan de la Cruz ya más al final de su vida, cuando estaba en Segovia, antes de ir a Úbeda, donde ya murió, pues también en este poema, sobre todo en la segunda estrofa que comienza: oh cauterio suave, oh regalada llaga, oh mano blanda, oh toque delicado, que a vida eterna sabe y toda deuda paga, matando muerte en vida la has trocado. Pues ahí comenta cómo este cauterio, esta llaga, es la acción, este toque delicado, esta mano blanda, es la acción de la Santísima Trinidad en nuestra alma. Y también todo este poema de la llama de amor viva, pues explica cómo esa llama es el Espíritu Santo que va realizando ese proceso de cristificación, de conformación con Jesucristo para vivir en el seno del Padre. Toda ella es también trinitaria y la comentaremos, si Dios quiere, en algún otro programa. Pues con esta introducción a la poesía de San Juan de la Cruz, pasamos
a escuchar alguna melodía que nos ayude a elevar nuestro corazón, a glorificar a la Santísima Trinidad. Querida familia de Radio María, queridos oyentes de este programa El Cielo Abierto, que hoy reflexiona sobre la poesía de San Juan de la Cruz en referencia al misterio de la Santísima Trinidad. Nos acercamos como de puntillas porque es tan bella la poesía de San Juan de la Cruz, es tan profundo todo aquello que nos dice, nos enseña, que casi lo mejor sería leerla y quedarnos en silencio para dejar que sea el mismo Espíritu Santo el que nos hable y nos haga de alguna manera vibrar en esa misma longitud de onda, en esa misma sintonía en la que vibró San Juan de la Cruz y que el Señor nos ha regalado, el hecho de que haya puesto por escrito estas poesías y que Él, algunas de ellas, pues también las haya comentado. Como decíamos en la primera parte, vamos a comenzar y a dedicar este programa a uno de los poemas más largos, quizá el más largo, que se titula Romances. No es de los que comenta, por eso me voy a permitir, yo diría un poquillo, pues con vergüenza y pudor lo digo, me voy a permitir comentar y ya digo que como San Juan de la Cruz ha comentado otros poemas, pues me da así como pudor hacerlo. Pero bueno, pues si en algo ayuda, bendito sea Dios, ¿no? Este romance es un comentario bellísimo que hace San Juan de la Cruz a la introducción del Evangelio de San Juan. Sabemos que el Evangelio de San Juan, en sus 18 primeros versículos, tiene lo que se ha llamado esa contemplación del águila. San Juan de la Cruz se representa en las figuras proféticas con el águila, que desde el cielo, desde la Santísima Trinidad, desciende a la tierra. En el versículo 14 es cuando dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y habiendo descendido, vuelve a subir para llevarnos, como dice San Juan Evangelista, al seno del Padre. A Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo unigénito que estaba en el seno del Padre es quien nos lo ha dado a conocer. Es quien nos da toda gracia y toda verdad. Pues bien, comentando estos primeros, versículos de San Juan, en el principio existía el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo estaba en el principio junto a Dios, pues ahí San Juan de la Cruz, en forma de romance, que es pues como un poema que se utilizaba en muchas épocas de la historia literaria de España y que va rimando el primer verso con el tercero o el segundo con el cuarto.
no tiene todos los versos con rima, sino que hay solamente una rima alternada, podríamos llamar así. Pero eso es como que nos va llevando de la mano, y por eso San Juan de la Cruz describe en este romance todo lo que sería la obra de la salvación, que sintetiza San Juan en estos 18 primeros versículos y que también desarrolla la Sagrada Escritura, porque San Juan de la Cruz en el romance comienza en el cielo, comienza en la Santísima Trinidad, en una consideración del misterio de la Trinidad, comienza también en el diálogo que las divinas personas se dicen entre sí, y después ya sigue desarrollando San Juan de la Cruz lo que sería la creación, lo que sería el pecado y lo que sería la promesa de la salvación. Y ahí tiene San Juan de la Cruz en el romance unos versos bellísimos sobre lo que en el tiempo de Adviento la liturgia nos propone en los profetas que llaman: ven, oh si se rasgase el cielo, oh si brotase la tierra al Salvador. Todo eso lo va poniendo hasta que va llegando, acercándose al profeta Daniel y llega el momento de la Anunciación. Bellísimamente describe, esto lo hemos visto en algunos programas, cuando hemos visto la Santísima Trinidad en la historia de la salvación, cómo describe el momento de la Anunciación, cómo describe el diálogo con María, qué obra la Trinidad en María en ese momento. Y luego termina el romance con el nacimiento. También esos famosos versos que en su momento, cuando hablamos de la Navidad, desde la Trinidad, pues recordábamos, ¿no? Y la madre estaba en pasmo de que tal trueque veía, el llanto del hombre en Dios y en el hombre la alegría, lo cual del uno y del otro tan ajeno ser solía. Así es como termina este poema del romance. En todo él hace como un desarrollo de lo que San Juan de la Cruz hace en el prólogo, pero al mismo tiempo comentando siempre en verso, todo lo que los profetas han expresado en el deseo de la venida del Mesías. Y a su vez San Juan de la Cruz, de alguna manera también, comienza con esas consideraciones de la Trinidad en sí misma, que es lo que hoy vamos a iniciar, y es como si recogiera y explicitara el primer hagamos de la Trinidad en la historia de la salvación. Y cuando Dios crea al hombre, nos dice el libro del Génesis, no dice hágase el sol, háganse las lumbreras, háganse los animales, háganse los pájaros, háganse las plantas. Ahí cuando al final del sexto día en el esquema semanal de la creación, dice Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. A imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó. Y ya comentamos en su momento la diferencia del hágase con el hagamos, como que hay una primera referencia a la Trinidad, lógicamente sin todavía revelarse a la humanidad, porque esto lo hará Jesucristo cuando viene en el misterio de la Encarnación, cuando el ángel le anunciará a María que tendrá un hijo que será Dios y que será por obra del Espíritu Santo que será Dios. Y ahí María conoce a Dios no solo como Padre, que ya lo conocía porque se había revelado a todo el pueblo de Israel, sino también que ese Dios Padre es Hijo, que ese Dios Padre Hijo es Espíritu Santo. Y María comienza desde ese momento lo que podemos decir la espiritualidad trinitaria, el diálogo con cada una de las divinas personas que ha conocido porque Dios le ha revelado. Esto es lo que Jesús luego desarrollará en su Evangelio, y hemos recorrido también en otros programas, principalmente en los discursos antes de la pasión y muerte, en los discursos de la Última Cena, que nos narra San Juan, desde el capítulo 13 al capítulo 17, que es la oración sacerdotal eminentemente trinitaria, antes de ir a Getsemaní. Pues bien, San Juan de la Cruz utiliza este hagamos que cita el Génesis y lo desarrolla bellamente. También me recuerda esto
la famosa meditación de San Ignacio de la Encarnación. La hemos comentado alguna vez cuando San Ignacio en sus ejercicios, en el libro de los ejercicios, comenta o explicita los puntos a tener en cuenta en esta meditación de la Encarnación, pone como 3 niveles, ¿no? El nivel del cielo, el nivel de la tierra y al mismo tiempo la escena de la Encarnación. Y ahí hace un ejercicio de aplicación de sentidos que hablan, que dicen las 3 divinas personas, que se habla y se dice en el mundo y que hablan el ángel y María en la Anunciación. Y ahí es cuando, obviamente no desarrollo ahora esta meditación, pero sí que la traigo a colación porque cuando la Trinidad contempla a la humanidad que está sumergida en el pecado, que está necesitada de salvación, San Ignacio también toma en su meditación las palabras del Génesis que se pronunció en el momento de la creación para la creación del hombre y de la mujer, hagamos al hombre a imagen y semejanza, las utiliza ahora para el momento de la redención. Y San Ignacio bellamente dice o pone en la Trinidad esta expresión, hagamos redención. Igual que en la creación dijo hagamos al hombre y a la mujer a imagen y semejanza nuestra, ahora dice hagamos redención. Es una profundidad maravillosa que ya tuvo San Ignacio en sus ejercicios, donde la redención es obra de la Trinidad y donde la Trinidad es la que decide redimir a la humanidad. Y lo hará de esa forma bellísima que todos sabemos y que todos revivimos en el tiempo de Cuaresma para profundizarlo en la Pascua y a lo largo de todo el año. En realidad, cada misa hace presente el hagamos redentor de la Trinidad y en cada misa se actualiza todo el misterio de la salvación en el sacramento de la Eucaristía. Se actualiza la muerte y resurrección de Jesús por la que obra la redención de la Trinidad a la humanidad y hace posible que nosotros participemos en ese misterio pascual, en ese misterio redentor que nos da la Trinidad y que nos permite encontrarnos, participar, vivir ese misterio de la Trinidad. Hagamos redención, dice San Ignacio. Pues San Juan de la Cruz va a desarrollar este hagamos, es decir, va a ponerle diálogo a las divinas personas. Es como que todavía profundiza más y nos ayuda más a ver qué se dicen las divinas personas cuando deciden redimir a la humanidad. Vamos de nuevo a escuchar una melodía que nos ayude a profundizar en estas maravillas. Su trono muy alto está, la tierra llena de su gloria es. Él vive por siempre y para siempre. Amén. En su presencia los ángeles cantan, hermosos seres y hombres le alaban, y al contemplarlo en el altar, la iglesia le ama. Todos unidos y a una voz, con fuego en el corazón, cantamos juntos a nuestro Dios, al que es 3 veces santo, 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 al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, al que es 3 veces santo, 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 al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Querida familia de Radio María, queridos oyentes de este programa El Cielo Abierto, estamos dedicando hoy a reflexionar sobre la poesía de San Juan de la Cruz, en concreto aquellos poemas en los que habla de forma explícita de la Santísima Trinidad. Y vamos a comenzar, mejor dicho, por el primero de estos poemas, el más largo, decíamos, que se llama Romances.
y que, como el nombre indica romances, pues está escrito no con rima en todos los versos, sino que en este caso San Juan de la Cruz rima lo que podemos llamar los versos pares, ¿no? El segundo, el cuarto, el sexto, etc. Y vamos ya a leer este romance, parte de él. Lógicamente es muy largo, pero vamos a tomar algunos trozos nada más. Y donde hay una referencia explícita a la Trinidad es principalmente al comienzo. Luego también va habiendo referencias entre el Padre y el Hijo a lo largo de la creación y de la esperanza del Mesías. Aparece de nuevo una explicitación de la Trinidad en el momento de la encarnación. La mayor referencia a la Trinidad la encontramos en los 76 primeros versos de este romance, que San Juan de la Cruz divide como en dos bloques. Los primeros versos, en concreto los 46 versos primeros, pues dedica a hablar del misterio de la Trinidad en sí, comentando, como decíamos, esas palabras de San Juan en el prólogo: en el principio estaba el verbo era Dios, el verbo estaba junto a Dios. Y luego el de los versos 47 al 76, ahí ya comenta el diálogo que la Trinidad tiene entre sí en las divinas personas, que decíamos que es una bellísima consideración, un desarrollo del hagamos redención que San Ignacio de Loyola nos da en su meditación de la Encarnación, y del hagamos del Génesis cuando crea al ser humano. Pues vamos entonces a comenzar. Voy a leer este primer bloque seguido, son, ya digo, 46 versos, y luego me voy a tomar el atrevimiento de profundizarlos un poquito. Ya decía que lo hago con vergüenza y pudor porque me parece que de alguna manera estoy estropeándolos o no permitiendo que se les saque el jugo más personal que cada uno de los oyentes pues puede sacarle. Pero ahí están para ser meditados y profundizados por cada uno pues en la oración personal y en toda la vida, ¿no? Porque es algo bellísimo. Los leo, ya digo, de corrido y luego los comento en grupos de 4 o de 6 versos. Dice así: En el principio moraba el Verbo y en Dios vivía, en quien su felicidad infinita poseía. El mismo Verbo Dios era, que el principio se decía. Él moraba en el principio y principio no tenía. Él era el mismo principio, por eso de él carecía. El Verbo se llama Hijo, que del principio nacía, hale siempre concebido y siempre le concebía. Dale siempre su sustancia y siempre se la tenía, y así la gloria del Hijo es la que en el Padre había, y toda su gloria el Padre en el Hijo poseía. Como amado en el amante, uno en otro residía, y aquese amor que los une en lo mismo convenía, con el uno y con el otro en igualdad y valía. 3 personas y un amado entre todos 3 había, y un amor en todas ellas, y un amante las hacía, y el amante es el amado en que cada cual vivía, que el ser que los 3 poseen, cada cual le poseía, y cada cual de ellos ama a la que este ser tenía. Este ser es cada una, y este solo las unía, en un inefable nudo que decir no se sabía. Por lo cual era infinito el amor que las unía, porque un solo amor 3 tienen, que su esencia se decía, que el amor, cuanto más uno, tanto más amor hacía. Bellísimo poema que ya la verdad es que nos sumerge en esta altura a la que nos quiere llevar el Evangelio, cuando dice en el principio moraba el Verbo. Bien, pues vamos a intentar glosar brevemente por partes esta primera bellísima, poética, exposición o profundización del misterio trinitario. En el principio moraba el Verbo y en Dios vivía, en quien su felicidad infinita poseía. Aquí
nos remonta a la eternidad, a lo que después llamará el principio sin principio. Pero quisiera destacar en estos primeros versos cómo el Verbo ya vivía en Dios, en este caso es Dios Padre, y moraba desde toda la eternidad, y dice, es en quien su felicidad infinita poseía. Aparece aquí lo que solemos decir que Dios es infinitamente feliz. Dios es la felicidad infinita. Y es así porque es Trinidad. Vamos a descubrir cómo todas las realidades que Dios tiene como un Dios en una sola naturaleza, las vive también como Trinidad de personas. Dios es infinitamente feliz en sí mismo. A veces cuando proyectamos nuestra pequeñez a la hora de entender a Dios, podemos pensar que Dios como que estaría aburrido, no sabría qué hacer. Allí las tres divinas personas, pues mirándose y aburriéndose, ¿no? Es una concepción obviamente no solo errónea, sino pues eso, fruto de nuestro desconocimiento de Dios Trinidad, y de Dios también como naturaleza divina. Entonces, cómo la felicidad del Hijo está en el Padre. El Hijo tiene el Verbo que aquí expresa como verbo, vive en Dios y es infinitamente feliz en Dios Padre. Digo esto porque cuando la Trinidad nos cree y cuando la Trinidad tras el pecado nos redima, siempre va a ser para sumergirnos en esta felicidad que el Verbo tiene en el Padre. Esta misma felicidad de la Trinidad es a la que Dios nos llama a vivir a cada uno de nosotros. Os he escrito esto, dirá San Juan en su primera carta, para que vuestra felicidad sea completa. Y cuando Jesús habla también de que va a prepararnos un sitio y luego volverá para llevarnos a Él, para que también ahí vivamos plenamente felices con la felicidad de Dios. Estamos llamados a vivir esta felicidad que el Hijo tiene en el Padre, esta felicidad de la Trinidad en sí misma. Es algo impresionante cuando profundizamos en estas maravillas. Y continúa San Juan de la Cruz diciendo, el mismo Verbo Dios era, que el principio se decía. Él moraba en el principio y principio no tenía. Él era el mismo principio, por eso de él carecía. Aquí también quisiera comentar cómo a nuestra mente le cuesta pensar en algo que no tenga principio. Cuando, ya sabéis, se habla de la existencia de Dios, pues claro, ¿y a Dios quién lo ha creado? Pregunta la gente que todavía no ha descubierto o no ha llegado a conocer, incluso desde la razón, la existencia de Dios. Pero bueno, también nos lo preguntamos desde la fe. ¿Y a Dios quién lo ha creado? Y ya sabemos que la respuesta es que precisamente es Dios porque es increado. Dios ha existido siempre. Dios es el primero que es eterno, porque si el primero no fuera eterno, ¿de dónde sale el primero? Puesto que de la nada no sale nada. Tiene que haber un primero eterno que dé existencia a las demás cosas, porque solo Dios es absolutamente eterno. Ya sabemos cuando hemos hablado de la diferencia entre el Creador y la criatura, que la criatura angelical y personal humana como nosotros, también estamos o hemos sido creados para vivir una eternidad. Somos, lo que sepamos, los únicos seres, los ángeles y los seres humanos, que una vez creados existimos siempre, porque Dios nos ha dado una vida espiritual, y la vida espiritual en cuanto tal no puede morir. Aun cuando recibimos, obviamente,
nuestro ser desde Dios continuamente. No es que Dios nos crea y ya nos abandona. Dios nos sostiene y nos regala la existencia en cada instante. Si no, no es que moriríamos, es que dejaríamos de existir. Pero como la existencia que Dios nos ha dado es una existencia espiritual, en el caso del hombre y de la mujer es corpóreo-espiritual, pues también ahí, ya una vez que Dios nos crea, existimos siempre. Una vez que Dios crea a un ser humano, crea el alma para unirla a ese cuerpo para que exista esa persona única e irrepetible en el mundo, esa persona única e irrepetible, cada uno de nosotros, ya vamos a tener una existencia eterna. Luego el Señor dará un paso más y es que, como nos salva enteramente, íntegramente, también, obviamente, tiene que darle a nuestro cuerpo material la participación en Dios y en Dios Trinidad. Y por eso se va a hacer hombre y por eso va a realizar la redención y la salvación, dando la vida por nosotros, muriendo por nosotros en la cruz y resucitando para inaugurar esa nueva vida que llamamos resurrección. Pero una vez creados somos eternos, pero no somos absolutamente eternos. Nosotros tenemos un principio, pero aquí bellamente dice, Él era el mismo principio, por eso de Él carecía. Él moraba en el principio y principio no tenía. Es una maravillosa y bellísima forma de decir que Dios es eterno. Pero claro, cuando suena en poesía, y en esta poesía de San Juan de la Cruz, pues suena todavía mucho más bonito, mucho más profundo. Porque ahí afirma que el Verbo era Dios. El mismo Verbo Dios era, que es lo que nos revela Dios en el Evangelio de San Juan de forma explícita. El mismo Verbo Dios era. Y se decía el principio, en el que moraba sin tener principio. Es decir, moraba desde toda la eternidad en el seno del Padre, siendo el principio sin principio. Y por eso, como es el mismo principio, no tiene principio. Pero claro, en poesía suena así. Él era el mismo principio, por eso de él carecía. Es maravilloso pensar en esta eternidad de Dios Trinidad, porque Dios, en cuanto a su naturaleza divina, pues es increado y es creador. Pero cuando uno piensa la eternidad absoluta de Dios en cuanto Trinidad, vamos a ver, como San Juan expresa, cómo la obra de la Trinidad es eterna, absolutamente eterna. Dios siempre ha sido un solo Dios y siempre han sido tres divinas personas. Siempre. No es que hubo un momento en que no hubo Hijo o no hubo Espíritu Santo. Cuando decimos que el Hijo es concebido por el Padre, ya nos va a decir San Juan de la Cruz que siempre ha sido concebido. Cuando decimos que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, no es que hasta que no existe el Hijo no puede existir el Espíritu Santo. Siempre ha existido el Hijo concebido por el Padre y siempre ha existido el Espíritu Santo expirado por el Padre y el Hijo. Es eterna la Trinidad. Y esta eternidad, pues San Juan de la Cruz la expresa de esta bellísima manera. Continúa San Juan de la Cruz diciendo: el Verbo se llama Hijo, que del principio nacía, hale siempre concebido y siempre le concebía, dale siempre su sustancia y siempre se la tenía. Y así la gloria del Hijo es la que en el Padre había, y toda su gloria el Padre en el Hijo poseía. Aquí aparece ya esta realidad de la eternidad de las tres divinas personas. Y ahí aparece también expresado la palabra Hijo, que es como Jesucristo nos va a revelar, que es el Verbo que San Juan dice en el Evangelio. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios. Este Verbo, esta palabra, verbo traduce, es la misma expresión que palabra, esta palabra es el Hijo.
el Verbo se llama Hijo. Así nos lo ha dicho el Señor. Dios Padre tiene un Hijo, que es su palabra, que no tiene otra. Es la única palabra que es su Hijo. Por eso dirá San Juan de la Cruz en otro momento, una sola palabra ha pronunciado el Padre en un silencio eterno y en el silencio ha de ser escuchada. No solamente se refiere al silencio sonoro, de ausencia de ruido, sino al silencio de la máxima realización de la existencia infinita de la Trinidad. Es un silencio de plena elocuencia, es un silencio de plena actividad de amor. Y ahí es donde nos tenemos que sumergir en la medida en que vamos purificando, dejándonos purificar, o ambas cosas, ¿no? La parte activa que decíamos antes es lo que hacemos con la gracia de Dios, pero cooperando con nosotros mismos. La parte pasiva es lo que, como nosotros no podemos ni sabemos hacer, pues el Espíritu Santo hará de forma que llamamos pasiva. Pero ahí es donde vamos pues entrando en este silencio trinitario para poder también nosotros escuchar esta palabra y también nosotros ser aspirados con esta misma aspiración del Espíritu Santo. Pues aquí ya San Juan de la Cruz nos dice explícitamente que el Verbo se llama Hijo. Y el Verbo que se llama Hijo del principio nacía. Aquí utiliza la expresión nacer. Pensad que está en un lenguaje espiritual y poético. Ya sabéis que en la teología espiritual se dicen cosas que en estricta teología sistemática, dogmática, pueden parecer erróneas, pero es porque el lenguaje se queda corto de alguna manera, ¿no? Entonces aquí San Juan de la Cruz, cuando dice que del principio nacía, no quiere decir que nace como nace cuando se hace hombre, sino que luego lo explica, hale siempre concebido y siempre le concebía. Por eso este nacer desde el principio es una eterna concepción. Es una eterna concepción del Hijo por parte del Padre. El Hijo procede del Padre. El Hijo es Hijo precisamente por eso. Por eso también dice San Juan de la Cruz, dale siempre su sustancia y siempre se la tenía. Aquí aparece la expresión del credo niceno constantinopolitano cuando desarrolla en el credo apostólico que el Verbo se hace carne o habla del Hijo. Creo en Dios Hijo y dice Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, consustancial al Padre. Por eso bellamente lo expresa San Juan de la Cruz diciendo, dale siempre su sustancia, y siempre se la tenía. Es una concepción eterna, es una procedencia eterna. No es que un momento el Padre está solo y de pronto pues concibe el Verbo conociéndose a sí mismo. No, siempre el Padre, y por eso es Padre, porque concibe al Hijo, que es consustancial a Él, de la misma sustancia. Y por eso también luego lo hablará del Espíritu Santo, que procede del Padre y del Hijo, y que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Y esto ya lo expresa San Juan de la Cruz también cuando dice, y así la gloria del Hijo es la que en el Padre había, y toda su gloria el Padre en el Hijo poseía. Porque las tres divinas personas son eternas y tienen la misma gloria. No tiene más gloria, sino que es la misma gloria. La del Padre es la gloria del Hijo, es la que en el Padre había, y toda su gloria el Padre en el Hijo poseía. El Padre vive su gloria en el Hijo y el Padre y el Hijo viven su gloria en el Espíritu Santo. Bellísima reflexión
sobre las divinas personas. Pues bien, queridos oyentes de este programa El Cielo Abierto, querida familia de Radio María, nos quedamos aquí en los 19 primeros versos del romance y seguiremos en otros programas profundizando en este romance y luego también en las otras poesías que hemos ya mencionado, donde San Juan de la Cruz habla explícitamente de la Santísima Trinidad. Pues como siempre nos despedimos de este programa recordando que pueden volver a escucharlo en el podcast de la página web de Radio María y que también pueden dirigirse a nosotros en el correo elcieloabierto@radiomaria.es. Y terminamos glorificando a la Trinidad con esta altura a la que nos eleva San Juan de la Cruz. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santísima Trinidad, os adoro y os amo. El Cielo Abierto, un programa dirigido por el padre Antonio Martínez Racionero.